de la televisión de Elías Serra Mariola, del Cicle de Turisme que tenemos aquí. Hoy contamos con la presencia de uno de los técnicos representantes del Patronato de Turismo Provincial Costa Blanca, que nos va a descubrir algunos de los secretos vinculados sobre todo a la Film Office. Entonces vamos a dar paso a nuestra alumna Nuria, que va a hacer una serie de preguntitas para que Víctor Mirete nos vaya respondiendo. Gracias por venir y un placer. A vosotros por invitarnos. Bueno, buenos días, Víctor. Buenos días. Y bueno, mi primera pregunta para ti es que nos cuentes un poquito qué es Costa Blanca Films. Vale. Bueno, pues Costa Blanca Film Commission es una oficina, digamos, que lo que intentamos es que haya una ventanilla única a la hora de que las productoras puedan solicitar permisos para rodajes, información de localizaciones o de empresas service de la provincia de Alicante. Entonces, básicamente lo que es una oficina gubernamental sin ánimo de lucro. En este caso depende directamente de la Diputación de Alicante y bueno, la creamos en el 2018 un poco viendo la demanda que había de productoras que querían venir a rodar a la provincia de Alicante. Bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles serían los objetivos principales para este próximo año? Bueno, pues para este próximo año, que esperemos que la pandemia acabe o por lo menos que no haya no sé, cuánta ola. Sí, no sé si estamos en la quinta o en la sexta o en la séptima. Pero bueno, tener más presencia, si cabe, en ferias especializadas. La próxima va a ser Fitur 2022, que vamos a poder estar presentes. Parece ser que vamos a volver al formato normal, porque este año hemos tenido un Fitur un poco atípico por el tema de las restricciones, por normativa COVID. Y bueno, más allá de eso, también queremos volver a repetir el Festival de Cine de Seminci en Valladolid, que lo hacen muy bien. Se han sacado de la chistera, digamos, una feria con localizadores internacionales que nos ha parecido realmente potente. Y bueno, pues dar continuidad un poco al trabajo que venimos haciendo, ¿no? Apoyo a las Film Office, a los municipios que no las tienen, dar visibilidad a todas las localizaciones que tenemos en la provincia, que no son pocas, y seguir trabajando. Muy bien. Bueno, pues vamos con la última pregunta. ¿Por qué es importante el cine en la industria turística? Bueno, pues es una buena pregunta. Es muy importante. Es muy importante. Esto, aunque pueda sonar nuevo, no lo es. Los americanos llevan muchísimas décadas con esto. Y bueno, pues a nivel en territorio nacional, también Andalucía, por ejemplo, ha sido un ejemplo a seguir y tienen muy buenas rutas de cine. Pero es importante porque ya no solo por el impacto económico que tiene una gran producción cuando graba en un territorio, ¿no? Hay un estudio que dice que por cada euro que se invierte en una producción en territorio hay un retorno de 5. Entonces es un dato a tener en cuenta. Entonces, bueno, pues es importante más allá de eso también por el legado en cuanto a imagen que te queda dentro de una propia producción, ya sea en publicidad, en serie de televisión o si tienes la suerte de que es muy famosa y se ve muchísimo, como puede ser Juego de Tronos o en Castellón, o bueno, esperemos que una de las pocas que hemos estado rodando llegue a tener también bastante notoriedad. Pues bueno, vas a tener millones de visualizaciones en todo el mundo y eso, no hay campaña de publicidad que pueda pagar eso. Entonces eso es muy importante para nosotros. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por venir aquí a colaborar con nosotros y es un placer recibirte aquí. Moltíssimes gràcies pels vindre quan vulguis, així teniu també la vostra casa. Gràcies. Vinga.